Hola, ¿cómo están? El corporate, las empresas necesitan la innovación para adaptarse a nuevos escenarios, competir, desarrollar nuevos productos y servicios y, en general, para sobrevivir. Pero la forma en cómo innova el corporate ha ido cambiando con el paso del tiempo y hoy se habla de una tendencia que dicen que va a ser muy importante en los próximos años, el corporate venture building. Justamente tenemos a Tomás, Celina y Martín para hablar de esta tendencia que supone que las empresas gestan la innovación, las startups desde su propia organización. No solo es una incubación, sino que se gesta la startup desde dentro. Justamente la empresa de Tomás, eGeneris, es un corporate venture builder y quería que nos explicara un poco por qué esta tendencia está ganando peso y qué desafíos implica también que el corporate haga este tipo de innovación desde dentro. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenos días a todos. Qué buena noticia que tengamos hoy un panel aquí de Venture Building. Qué buena noticia que dentro de este gran foro hablemos de este otro mecanismo de generación y captura de valor, porque en definitiva hemos hablado mucho del Corporate Venture Capital, hemos hablado mucho de Open Innovation y todos tenemos muy clara la generación de valor desde las ventures, pero no es tan sencillo, ¿no? Y no es tan evidente cómo hacemos ese mecanismo de captura de valor desde el corporate, ¿no? Estamos aquí hoy 3 representantes que venimos desde dentro de los corporates y también desde fuera, ¿no? O sea, venimos a hacer estas colaboraciones que son diferentes a las que encontramos en el ecosistema pues, del Corporate Venture Capital, ¿no? Donde se une ya directamente a la startup con el corporate, ¿no? Aquí nacemos, ¿no? Y crecemos juntos y lo hacemos diferente, ¿no? Esto no significa que tenga que hacerse todo dentro del corporate. Hablábamos antes, ¿no? De los riesgos, porque hay unos anticuerpos corporativos, y no quiero usar el término burocracia, pero es necesario usarlo, que hay un gran riesgo de que maten esa innovación, ¿no? Entonces, el Corporate Venture Building es una tercera ola, está llegando a nuestra región y viene para quedarse. ¿Por qué? Porque es otro mecanismo de captura de valor. Y esto no requiere que se haga todo desde dentro del corporate. Hay una parte que va a ser a través de la colaboración y nos va a permitir el llegar a soluciones diferentes. Claro, comentabas justamente que hay cierta fricción con el corporate. ¿Qué desafíos crees que entraña el desarrollar la innovación desde dentro en este modelo, ¿no? Eso es. Tenemos muchísimos desafíos y cada día nos encontramos uno. Comentábamos antes y luego contarás, Celina, cómo han ido evolucionando ellos desde la Victoria Lab en base a estos desafíos que han vivido ellos desde dentro, ¿no? Esa conexión con el corporativo y nosotros desde nuestro trabajo con diferentes corporativos vemos cómo esos anticuerpos van tomando diferentes formas, ¿no? Pero se pueden superar, ¿no? Al final lo importante es la demostración de esa generación de valor y de captura de valor, ¿no? El estar alineados con el propósito y con la visión del corporate. Si existe un convencimiento de la dirección, es posible. O sea, no necesitamos más. Se necesita un convencimiento y un compromiso. Una vez existe eso, las posibilidades ya son infinitas, ¿no? Entonces, lo importante es estar alineados. Si vamos a la contra, ya podemos hacer la mejor idea del mundo, estar aquí todos encantados con esa nueva venture, que no va a tener sentido para el venture building, ¿no? Entonces, es importante ese alineamiento con la visión general del corporate. Claro. Martín, vosotros hicisteis un intento, un spin-off que podría considerarse un corporate venture building. ¿Cómo fue esta experiencia también y qué aprendizajes tuviste de esta oportunidad? A ver, creo que es interesante porque cuando uno empieza con ese tipo de iniciativas no se sienta en una sala y dice vamos a hacer corporate venture building, no nace de una manera tan rígida, sino que creo que naturalmente lo que pasó fue que creamos primero un área de innovación. El área de innovación comenzó a crear un portafolio de iniciativas y como parte de las iniciativas teníamos una que todo indicaba que iba a ser demasiado disruptiva para la compañía. Y cuando comenzamos a pensar cuál es la mejor manera de llevarla al mercado, dijimos, como dice Tomás, si lo dejamos que sea desde adentro con la misma gente exactamente igual como siempre, lo más probable es que no aprendamos nada, no avancemos muy rápido y no podamos lanzarla. Esto tiene que tener autonomía, tiene que tener la posibilidad de levantar capital de otros inversionistas, tiene que tener la capacidad de poder tomar decisiones 10 veces más rápido que las que se toman. Entonces, ahí fue que decidimos hacer un spin-off y literalmente, hasta físicamente, nos fuimos de la oficina. Que es algo interesante porque creo que el principal aporte que tiene la parte corporativa es todo el know-how, todo el conocimiento, toda la experiencia de la industria que se le aportas al venture. Entonces, lógicamente lo que pensamos es personas de la compañía se tienen que ir fuera de la oficina a crear algo nuevo con bastante metodología. No improvisamos. De hecho, en su momento evaluamos varias firmas que nos puedan ayudar en el camino y al final nos aventuramos un poco a hacerlo por nosotros mismos. Pero creo que
principal lección que me llevo de esa experiencia, más como aprendizaje, fueron cosas que no hicimos bien. Uno, el 100% de las personas que estaban en el equipo eran personas que venían de la compañía. Y yo creo que eso impidió que se incorpore un mindset un poco distinto que se tenía que traer, ¿no? Me encontraba ahora más temprano con Auke, que hemos hablado tanto sobre growth. Nadie sabía nada de growth y lo que teníamos, nuestro principal reto era un reto es justamente cómo hacer para vender nuestro producto de otra manera, de manera creativa y distinta. Y éramos los mismos de siempre. Ese es un gran aprendizaje que tuvimos. Y lo segundo, creo que si bien logramos un alineamiento con la alta dirección, al final siento que las mismas personas que estaban tomando las decisiones dentro de la compañía querían al final tomar las decisiones en el venture. Entonces, creé una suerte de un comité de inversión, un advisory board, pero me costó mucho trabajo reemplazar a los advisors. Eran los mismos y eso fue un poco difícil. Y una de las principales cosas que yo quería que se apruebe en ese advisory board era el mecanismo de compensación de las personas que estábamos dentro del equipo. Si no logras realmente alinear, y eso pasa abiertamente, pasa porque los empleados tienen que tener equity en la compañía, en cualquier formato, en el que sea, phantom stocks, lo que sea. Pero si no logras ese último paso para terminar de alinearlos, también va a ser muy difícil que tu equipo quiera ir contigo hasta las últimas, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que aprendimos de esa experiencia de hace unos años. Claro. Desde la Victoria Lab, digamos, conducen y generan toda la innovación del grupo Intercorp. ¿Podría considerarse un corporate venture building? Cuéntanos un poco qué hacéis en Victoria Lab y si se asemeja a este modelo, ¿no? Sí, muchas gracias. Un gusto estar acá. La Victoria Lab es el laboratorio de innovación del grupo Intercorp y hoy por hoy nos dividimos en 3 áreas, ¿no? El primer área trabaja proyectos muy de la mano con las empresas al servicio de evolucionar su propuesta de valor y adaptarse al nuevo, digamos que, ecosistema competitivo. El segundo acerca tendencias del futuro al grupo para que desde ya vayan desarrollando capacidades que van a necesitar en el futuro. Y el tercer área, que es el que yo lidero, trabaja más de la mano con el liderazgo del grupo para que ellos vayan evolucionando su estilo de liderazgo a justamente esas tendencias que se vienen. Entonces, de esas 3 áreas, en verdad, nacen una gran variedad de proyectos. Y se podría decir que ni el venture building ni el venture capital es el core de lo que hacemos, pero muchas veces los proyectos sí terminan haciendo algo por el estilo, ¿no? Y de diferentes maneras. El primero y tal vez el más obvio es un proyecto que se llama Salto, que es la aceleradora del grupo, que ya lleva 2 años y que va identificando estas iniciativas dentro del grupo que son realmente innovadoras y tienen un gran potencial en generar una oportunidad para el negocio. Entonces, los vamos identificando y los vamos acompañando a lo largo de un programa de 4 meses, dándoles herramientas metodológicas, conectándolos con expertos, trabajando sobre las condiciones dentro de las empresas para que esas iniciativas puedan florecer. Y realmente les damos un salto a esas iniciativas, ¿no? Ya venimos 2 años desarrollando este proyecto, o ejecutando este programa, han pasado 30 iniciativas, 31 creo, de 12 empresas, ha tocado 100 colaboradores, entonces eso es un ejemplo de algo que está muy ligado, ¿no? al venture building dentro de la empresa. Pero hay otros ejemplos, como fue un proyecto en la plataforma de educación, muy de cerca con Innova Schools, que veía que muchos startups les estaban tocando las puertas, siendo market leader en K-12, cerca de 75 startups le tocaban la puerta para ver si podían de alguna manera colaborar y decían, algo hay acá. O sea, hay que ver cómo nosotros podemos jugar más de cerca en el ecosistema de emprendimiento dentro, sí, en educación. Y nos buscaron para encontrar una respuesta a eso y no necesariamente, como dijiste tú, ¿no? Estaba claro desde un principio que la respuesta iba a ser un venture capital, pero al final sí se abrió un fondo que
hay un equipo que ya nació en La Victoria, pero digamos que ya se graduó, ya hay un equipo propio que desarrolla este proyecto, que han abierto este fondo de $30 millones para encontrar cómo pueden impulsar nuevas iniciativas en el mundo de educación de Innova. Y la tercera categoría que se me ocurre, que es un poco más lejana a La Victoria Lab, pero mucho de lo que nosotros hacemos y particularmente de lo que yo hago también, es trabajar con los líderes para que vayan familiarizándose con tendencias disruptivas en sus industrias. Y en ese trabajo de inspiración muchas veces se les prenden ideas y van identificando nuevas soluciones en su industria, y eso desencadena en que compran Joker o en que compran Almacén Gurú, ¿no? Pero eso, digamos que solamente sembramos una idea desde La Victoria y luego ellos terminan ejecutándolo por su cuenta. Claro. ¿Y qué desafíos implica que generéis la innovación vosotros, canalizar toda la innovación del grupo desde dentro vosotros? No sé, también comentaban Martín y Tomás la importancia de trabajar de forma autónoma y tener el convencimiento de liderazgo. Imagino que si os habéis mantenido en tanto tiempo es porque sí tenéis ese margen de maniobra, ¿no? O sea, yo creo que hay beneficios y desventajas de ser un laboratorio de innovación in-house, pero yo le veo muchos beneficios, ¿no? Porque creo que parte de eso es siempre estar trabajando con los mismos clientes, ¿no? Entonces los conocemos muy a profundidad, sabemos cuáles son sus necesidades, probablemente más que un laboratorio independiente, y de esa manera nosotros también podemos ir adaptando nuestra oferta a lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Y de hecho La Victoria Lab ha pasado por muchos capítulos de cambio. Creo que nos hemos reinventado N veces. Y lo último que les he comentado es La Victoria hoy. Probablemente La Victoria de mañana sea diferente y el de ayer definitivamente fue diferente también. Claro. Tomás, hablábamos antes de que hay poquísimos ejemplos de Corporate Venture Building, y quería que nos explicaras un poco, bueno, nos has dicho un poco cuáles son las claves para que funcione. Quería preguntarte cómo funciona y luego también qué ejemplos tenéis, o sea, que hayan funcionado. Imagino que no en Perú. En Perú estamos en ello, ¿no? Y seguro que el próximo año estamos aquí presumiendo, ¿no?, de estos primeros ejemplos, aunque ya hay algunos, ¿no? Ya hay corporates que por supuesto lo han demostrado, ¿no? Yo me gustaría compartir 3 claves, y veo que hay gente ya que está anotando, ¿no?, algunos elementos, y es muy sencillo, ¿no? 3 ejemplos y 3 claves. La primera es corporate. Por eso es Corporate Venture Building. Corporate. Tenemos que aprovechar las competencias clave del corporate. Y eso es una ventaja que tenemos respecto a la creación de una startup independiente, porque pueden hacer con unas competencias clave. Y aquí ponemos un ejemplo muy claro. Nosotros hemos trabajado en España con Correos y en México con Estafeta, que es la principal empresa de paquetería y mensajería. ¿Y qué hemos hecho con ellos? Aprovechar su competencia clave de que pueden ir todos los días a todos los hogares de México. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Y ahí ni siquiera estoy hablando de mensajería ni de paquetería. Y de hecho, gracias a eso, conseguimos que Estafeta fuese la mayor red de donativos logísticos durante la pandemia. En un momento de tanta necesidad, les convertimos en un agente clave para la ayuda de todo México, para ese impacto social. Y eso fue apalancarse en las competencias clave, ¿no? Entonces, lo primero es corporate, ser conscientes de cuáles somos el corporate y cuáles son las competencias clave, que normalmente las minusvaloramos. Normalmente las ponemos en valor en el día a día, en el negocio core, pero no apreciamos todo lo que podríamos hacer con ellas más allá. El segundo es venture. Al final estamos hablando de nuevos negocios, estamos hablando de innovación. Y aquí retar un poco el dogma de que toda esa innovación requiere un producto disruptivo o requiere una deep tech. La innovación puede ser en otra parte, en otra palanca del modelo de negocio. Podemos innovar en el canal, podemos innovar en la experiencia de usuario, podemos innovar en el motor económico. Y activando algunas de esas palancas podemos lograr grandes saltos diferenciales. Y aquí contar el ejemplo de una empresa en España con la que trabajamos, que yo creo que se me ocurren negocios poco menos sexys que este. Empresa de transporte y almacenamiento de combustible fósil. Imagínense, hoy en día, 2023, cómo se proyectan ellos hacia un futuro 2030-2050, cuando lo que hacen es transportar y almacenar combustible fósil, tanques y camiones, y ya. Como tengamos que innovar en el producto, a ver cuánto tardamos en hacerlo. Sin embargo, ¿qué hicimos con ellos?
conectar y tender puentes, ¿no? Y para el mundo de la aviación, que es un mundo que está saliendo en las portadas de los periódicos y están constantemente prohibiendo vuelos, ¿no? por la contaminación, pues conectar y crear la primera plataforma para la compra de SAF, de combustible de aviación sostenible, ¿no? Para que los consumidores en España hoy en día pueden volar de forma sostenible gracias a esta plataforma. Y aquí no hubo que inventar ningún producto. El SAF ya existía y se estaba produciendo en varios lugares del mundo y el consumidor y las aerolíneas y toda la tecnología necesaria para conectar y hacer esa compra, que todos hacemos hoy en día desde nuestro smartphone, también era posible. Entonces, esa innovación de negocio, esa venture, no tiene que venir siempre de la creación de un nuevo producto. El producto puede estar fuera y nosotros conectamos con esa innovación, ¿no? Por eso la segunda clave es venture. Y la tercera es building. Seríamos unos ilusos si nos creemos que por estar aquí juntos estamos construyendo startups. Para construir tenemos que salir ahí fuera y tenemos que escuchar al consumidor, tenemos que obtener insights relevantes del mercado, tenemos que entender qué es lo que pide el mercado. Y si es difícil ya crearlos desde una sala como esta o desde un foro de startups, imagínate desde el pizarrón de un corporate. No podemos pretender, desde cualquiera de los despachos que tenemos aquí encima, el estar creando esas startups. Tenemos que salir y tocar mercado, ¿no? Y aquí poner el ejemplo de una empresa de pisos cerámicos con la que trabajamos en México. En México, una situación en la que la mitad de la población tiene piso cerámico y la otra mitad tiene piso de cemento. Y hay una vocación, hay una convicción de esta empresa de que queremos llevar nuestro piso cerámico al resto del país. Queremos crear un impacto social y dar una oportunidad de que esas casas luzcan más bonitas y luzcan más higiénicas. Cuando empezamos a trabajar con ellos nos dijeron, fenomenal, aquí está el piso, aquí está el adhesivo, la instalación no nos preocupa, porque ese segmento de la población se lo instalan ellos mismos. Fenomenal. Salimos a la calle, visitamos 6 ciudades, más de 500 casas y, ¡oh, sorpresa!, el 80% de ese segmento prefiere contratar a un instalador profesional. ¿Por qué? Porque cuando supone una inversión tan relevante en tu vida, el cambio del piso, no te fías de cualquiera. Y desde el despacho nos creemos que como esas personas, muchos trabajan en autoconstrucción o tienen un primo que lo hace, van a hacer lo mismo aquí. Pero cuando salimos ahí fuera y obtenemos el insight de verdad, nos damos cuenta de que no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, la tercera palabra es building, ¿no? Entonces, por eso el corporate venture building, ¿no? O sea, el ser muy conscientes de que hay que ir a las raíces, o sea, y hacer caso a esa definición que estamos haciendo, ¿no? Y que tenemos que compartir aquí, ¿no? Pero tenemos que alinearnos con ese corporate, aprovechar las competencias clave, innovar más allá del producto y, por supuesto, oye, remangarnos. Nosotros somos gente de saco, pero también de playera. Aquí hay que remangarse y hay que estar en la calle, ¿no? Hay que trabajar ahí. Y ahí es donde va a salir esa generación de valor. Claro, Martín, para complementar el punto de vista de Tomás, ¿qué crees que hace exitoso un Venture Corporate Building? Un Corporate Venture Building. Varias cosas, pero creería que para mí la más importante es la primera que mencionó Tomás, que es la parte, no necesariamente la parte de corporate en sí, sino el alineamiento que tiene que haber con la alta dirección y la importancia que tiene que ser esta estrategia dentro de un marco mucho más grande dentro de la compañía. O sea, típicamente, si nos ponemos en los zapatos de un CEO, diría, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Si esto no forma parte central del cumplimiento de los objetivos estratégicos del CEO, esto termina siendo un esfuerzo intrascendente dentro de la compañía. ¿Y cuáles han sido los mecanismos que han tenido las compañías en las últimas décadas? Las compañías han sacado nuevos negocios toda la vida. Han existido áreas de nuevos negocios, creación de valor, desarrollo corporativo. Esto no es nuevo. O sea, las compañías han sabido crear áreas que han crecido bajo diferentes mecanismos. M&A o simplemente invertían en una empresa, se asociaban y salían a hacer cosas nuevas. Y creo que esto recién a pesar de que ya tiene un tiempo, sigue siendo novedoso y creo que todavía no hay suficiente ni literatura ni experiencia práctica para que uno se pueda guiar y pueda decir, ok, ¿cómo se hace esto? Entonces, para mí lo más importante primero es que esto forme parte o encaje dentro de una estrategia mucho más grande. Y cuando hablamos de venture building, ¿qué tiene de diferente a lo que siempre se ha hecho? Y yo creo que ahí hay elementos marcadamente distintos, pero yo me imagino una compañía que puede tener 10 ideas en la pizarra y tiene que estar en la capacidad, si es que desarrolla las habilidades con ayuda experta o si ya tiene las habilidades internas, de una manera muy rápida poder salir y medir, probar, testear esas 10 ideas y rápidamente poder decir, de las 10 creo que 2 ameritan que salgamos a hacer algo distinto
y ver si de esas dos, una se puede volver una compañía. Y para maximizar las probabilidades de que el crecimiento de esa compañía sean mayores, lograr que esa compañía tenga la autonomía y la independencia que necesita para poder crecer por fuera. Es más, y a mí me parece clave que debería estar incluso en capacidad de poder levantar capital de otra empresa y que no pretendan que el corporate se va a quedar toda la vida con el 100%, que es otro que no es necesariamente el factor clave del éxito, pero creo que sí forma parte de, o sea, sí es muy importante que ese emprendedor que se queda con esa iniciativa, se va afuera, pueda coger lo mejor de los dos mundos. Por un lado, al corporate le pide toda la experiencia, la lista de los clientes, los canales de distribución, advisors que sean expertos de la industria, pero por el otro lado quieres lo mejor del mundo de emprendimiento, ¿no? Quieres la capacidad de poder levantar capital y de poder avanzar mucho más rápido, quieres tener estructuras de gobierno corporativo súper flat, muy simples, donde puedas avanzar mucho más rápido, estructuras de compensación con tus colaboradores, con tu equipo, que sean mucho más alineadas hacia el crecimiento de la compañía y no un salario competitivo con el corporativo. Entonces, creo que para mí el punto central siempre va a ser que haya un CEO, un directorio, alguien en la parte más alta de la dirección que entienda esto. Porque siempre puede venir alguien del área de innovación y puede convencer a todos de que esta es la mejor forma, y lo he visto, pero me decía Tomás en el backstage, oye, pero claro, después de 3 meses dicen, oye, ¿qué estamos haciendo? Ya nos gastamos una cantidad de plata, maten esto, ciérrenlo ahorita. Entonces, es muy importante, aunque sea invertir, aunque retrase un poco, yo creo que es una inversión de tiempo muy valiosa, es decir, señores, la razón por la cual estamos haciendo esto es porque verdaderamente queremos tener una habilidad, desarrollar una capacidad de poder lanzar cosas nuevas al mercado a otra velocidad y de otra manera. Y cada compañía tendrá que decidir en qué se quiere enfocar. Nuevos modelos de negocio, quiero lanzar nuevos productos o servicios, quiero hacer todo lo quiero hacer al in-house, porque lo único que quiero es mejorar mis eficiencias en mis costos, en las operaciones, en lead times, lo que sea. En el caso de Pacasmayo, en esa época, nosotros estábamos decididos a lanzar nuevos modelos de negocio. Y nosotros queríamos cada vez ver formas de llegar al consumidor final de una manera más directa. Lo sabíamos perfecto y era, ok, teníamos en una pizarra, de verdad, había una pizarra donde estaban todas las ideas y era, vamos a probarlas, una a una, vamos. Y hubo una que dijimos, ok, esta es una compañía. Entonces, yo comenzaría por ahí, creo que es la base, la fundación de cualquier iniciativa. Y si no la tienes, creo que tarde o temprano va a tambalear un poco el proyecto. Claro. Tomás, tú que manejas la literatura del Venture Building, ¿hay algún caso de startup que nace del corporate y luego también levanta fondos de otra empresa? Sí, lo hay, y de hecho lo más importante, escuchando a Martín ahí, ya no es si los levanto o no, es que sea invertible. O sea, eso va a ser sano para la startup, ¿no? O sea, el hecho de que el cap table esté limpio, de que la startup tenga una vocación de ser invertible. Finalmente, ¿qué hace sentido ahí normalmente? Pues que entren inversores estratégicos, ¿no? No solo a nivel financiero, sino que también tengan una palanca estratégica. Y sí los hay, ¿no? Los hay. Digo, no sé en Perú, pero tenemos bastantes casos en la región y tenemos bastantes casos también en Europa, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que coincido muchísimo con Martín en ese elemento, en que si son nuevos negocios, ¿no? Y tienen esa vocación de ser un spin-off, que tengan esa capacidad de levantar alguna ronda, ¿eh? No significa que sea mayoritario, pero que levanten un cierto capital de fuera. Claro. Años atrás hubo como un boom, podría decirse, de creación de laboratorios de innovación entre las empresas peruanas, pero ahora no quedan muchos laboratorios de innovación. Entre ellos queda The Victoria Lab. Yo quería preguntarle a Celina un poco ¿por qué The Victoria Lab no ha acabado siendo absorbido por la estructura de Intercorp, como sí pasó en otros grandes grupos locales, y sigue manteniéndose de forma autónoma como estáis ahora? Sí, es una pregunta creo que nos hacemos bastante, sobre todo porque eso es una tendencia global, o sea, no es algo único al Perú, ¿no? Que efectivamente muchos laboratorios de innovación han cerrado y justo estábamos hablando de esto también en el backstage, de que la lectura optimista de eso es que muchas de las capacidades han sido ya absorbidas por las mismas empresas y ya no hay de esa dependencia. Yo creo que el otro argumento podría ser que se conecta mucho con lo que ustedes acaban de decir, ¿no? De que la dificultad viene en identificar un reto que vale la pena trabajar con una empresa
La ejecución o el trabajo que hacemos desde los laboratorios de innovación creo que son muy potentes, pero el reto viene luego en el handoff a la empresa, ¿no? Que hay temas de crear condiciones para que esa nueva propuesta pueda salir adelante. Hay un tema de medición de valor que suele ser más cortoplacista de lo que estas iniciativas pueden demorar en generar retornos. Entonces, creo que es un poco el contexto de por qué han ido desapareciendo. Ahora, ¿por qué la Victoria Lab sigue? Creo que hay muchas razones, ¿ya? Y creo que una de ellas es justamente porque somos un laboratorio in-house, que siendo in-house, a cierta medida tenemos licencia de conversar de temas que tal vez incomodan a las empresas porque son disruptivas y demás. Y si tuviéramos simplemente que generar la demanda vendiendo, siendo un externo, tal vez no nos darían el permiso o no generaríamos esa demanda, ¿no? Entonces creo que eso es un lado. Pero el otro lado también es lo que comenté hace un ratito, que en verdad hemos sido muy buenos en evolucionar y reinventarnos, evolucionar nuestra propuesta de valor. Hemos pasado por diferentes olas de impacto, teniendo el beneficio de tener un entendimiento bastante profundo de las necesidades de las empresas para ir cambiando el tipo de acompañamiento que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, en el pasado, mucho ha sido de digitalización, ¿no? De generar nuevos productos y servicios para competir en este mundo más digital. Apenas salieron los smartphones y etcétera. Ha habido otra ola de impacto donde hemos identificado que había una gran oportunidad en que las empresas sean más user-centric. Entonces hicimos muchos esfuerzos de sacar a los ejecutivos a campo, a hablar con los usuarios, a entender el valor que tiene estar más cerca del usuario, ¿no? Entonces, yo diría que es una combinación de varias cosas, pero sí es cierto que la Victoria Lab ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando, y creo que el ser in-house nos facilita tal vez poder hacer esa evolución. Ahora, Laura, yo creo que me acuerdo de ese boom. 2015, 2016 comenzaron a aparecer. Primero aparecieron todas las consultoras de innovación y luego las áreas de innovación. Y se comenzó, o sea, era impresionante. En el periódico, una vez a la semana, había un CEO hablando sobre innovación y la verdad de las cosas es que nadie sabía nada. Y hubo esa ola, y yo creo que después lo que pasó es que conforme les fue cada vez más difícil probar resultados, simplemente es un tema de presupuesto. Simplemente dices, me toca hacer un recorte, ¿qué me trajo este área? Si este área no trajo nada, la comienzas a achicar, y al final te quedas con lo mínimo indispensable. Las que lograron sobrevivir son aquellas que algo lograron poner sobre la mesa, algún valor generaron, ya sea desde un cambio en la cultura organizacional. Realmente la gente se compró la idea de que había que hacer las cosas de manera distinta y ya ves que en el día a día la gente hacía las cosas de manera distinta, o efectivamente lanzaste uno que otro proyecto con un impacto clarísimo. Yo creo que en esas áreas de innovación que se quedaron, la mayoría veo que han pasado algo parecido a lo que dice Celina. Muchas áreas ya adoptaron las buenas prácticas y ya dentro de su equipo tienen gente que su trabajo es hacer un poco eso. O sea, ya no es raro encontrar un diseñador de servicios en el área de marketing o en un área de una unidad de negocio. No es raro, ya tienen su propio diseñador y ya está. No necesitan del área de innovación para poder hacer cosas nuevas. Pero sí me parece que hay ciertos proyectos que sí cuestionan mucho el status quo, que cuestionan la forma de hacer las cosas, y ahí es donde todavía le está costando trabajo a las áreas cuestionarse a sí mismos. Es un poquito Duele demasiado, esa, ¿no? Sí, no lo pueden hacer. Entonces, ahí es donde entran propuestas completamente nuevas. Si se van a Singapur y ven una idea y le dicen, oye, mira cómo están haciendo las cosas en otro país, y dicen, sí, pues así no las hacemos acá. Pero ya la están haciendo en otro lugar del mundo, ¿por qué no lo pruebas? Si no hay otra área que viene y les cuestiona las cosas de una manera amable, creo que es bien difícil que ellos puedan comenzar a generar ese tipo de cambios. Entonces, creo que en esta nueva ola, o digamos, ya sería la versión 2.0, 3.0 de los laboratorios de innovación, creo que ahora son aquellos que te traen nuevas tendencias y que te están empujando a hacer cosas completamente distintas y deberían estar en capacidad de poder ayudarte a realmente
montar, creo yo, deberían ser buenos también en la implementación, en Venture Building. Deberían ayudar a decirte, no solamente me quedo en la parte teórica y de research, sino vamos y pongamos esto en marcha. Creo que esa es la nueva evolución. Debería ser que tienes que comenzar a traer entrepreneurs in residence, o sea, emprendedores que están listos para que cuando salga la idea se la puedan llevar y la puedan implementar. Ese puesto de trabajo todavía no existe en un corporativo. Y debería haber, ya deberían tener identificado si es que hay un venture que se tiene que hacer que se va a hacer un spin-off, se va a él, porque tiene las habilidades y no el gerente de producto X que está ahí 25 años haciendo lo mismo. Esa persona, me imagino que no sería la recomendación de Tomás que se vaya con el spin-off. ¿Se ve esta evolución natural en la que el centro de innovación acaba haciendo de Venture Builder sin quererlo? Sin quererlo, aquí el gran riesgo, ¿no? Yo creo que por eso la supervivencia y el éxito, ¿no?, de la Victoria Lab, el adaptarse, ¿no?, el entender cuáles son las necesidades del corporativo, ¿no?, y ir respondiendo a ellas. Un poco escuchando lo que decía Martín, lo primero es el para qué. O sea, igual que cualquier Venture Capital tiene una tesis de inversión, un corporate que empieza a hacer Venture Building tiene una tesis de construcción. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Quiero ser más digital, quiero ofrecer nuevos productos a mis consumidores. ¿Para qué lo estoy haciendo? Y lo segundo, establecer unas normas del juego muy claras. Ese playbook. Si no establecemos unas normas del juego, es muy natural que esos estándares, esas lupas bajo las que se mira el éxito y el fracaso de otros proyectos corporativos absorban, o sea, y maten ese laboratorio de innovación o exijan tal transformación, ¿no?, de ese laboratorio de innovación que deje de ser un laboratorio de innovación, ¿no?, y deje de cumplir el para qué, ¿no? Entonces, es muy importante, y aquí más tenemos muchos aprendizajes del cómo, ¿no?, y de cómo hemos establecido desde la Victoria y otros casos unas normas de juego claras que nos permitan seguir logrando ese para qué, y eso es la clave, ¿no? O sea, el poder tener una visión, ¿no?, de lo que queremos lograr y suficientemente terreno de juego como para poder desarrollarlo, ¿no? Porque hay una parte del building y es que esto requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere dedicación, ¿no? Y no podemos pretender juzgarlo, ¿no?, bajo esos otros estándares como podemos mirar otras operaciones dentro de la empresa de M&A o de otro tipo de inversiones. Martín ha tocado un tema muy importante que creo que es el costo, ¿no?, que tiene que hacer ese tipo de proyectos. Justamente estamos en un contexto que no es tan favorable para la economía local, así como para otras de América Latina, pero siempre se dice que es importante innovar y es parte de la receta para salir de la crisis, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que puede retraer un poco el interés de las empresas de desarrollar sus venture buildings o todo lo contrario? Para nada, todo lo contrario, ¿no? El building no tiene por qué tener un elevado costo, ¿no? Todo dependerá de esa ambición que tengamos, como decíamos, ¿no?, esa generación de valor y captura de valor, ¿no? Pequeños ejercicios de building, evidentemente dependerá de la profundidad del desarrollo, ¿no? Si queremos, como decía Martín, oye, queremos innovar en negocio, queremos innovar en canal, queremos innovar en experiencia de usuario, dependerá, ¿no? Y cada uno de esos diferentes niveles de ambición pues van a tener diferentes grados de inversión, ¿no? Pero teniendo en cuenta las posibilidades, la generación de valor que puede hacer en el medio y largo plazo, no debería haber ningún freno en este momento y de hecho hemos visto como en numerosos países, incluso en esos momentos de pandemia, pues más venture building se hizo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nosotros tomar ahora un poco esa responsabilidad y decir, oye, es que es el momento, ¿no? Si hay unas necesidades mayores en el mercado, ¿por qué no desde los corporates responder, ¿no?, con soluciones mayores? Claro. A nivel local lo que se ha visto es la creación de laboratorios años atrás, inversiones puntuales de venture capital, pero también mucho M&A. O sea, ¿no? A veces las empresas el corporate ha querido incorporar esa innovación y ha tendido a comprar una empresa y tenemos bastantes casos, ¿no?, a nivel local. Martín, ¿por qué crees que se da este ejercicio? O sea, no se mira tanto este modelo u otros. Es difícil. Crear compañías es difícil. Sí, para los emprendedores es difícil, imagínense, para una compañía que tiene las cosas buenas, que tiene el know-how, que tiene la plata, que tiene los clientes, pero no tienen la agilidad y la estructura que tiene un startup. Entonces, por eso es que creería que a veces es más fácil irte por otras estrategias. Otras estrategias completamente válidas es dejemos que los startups florezcan, nazcan, los comienzo a seguir desde temprano, entro en el seed round, les vengo haciendo seguimiento y por ahí que en una serie A, una serie B, de repente pongo un poco más de dinero e incluso el corporativo se puede convertir finalmente en el que los ayudó con el exit y se queda con la compañía. Entonces, totalmente válido. No he visto muchos ejemplos
en Perú en donde haya habido una situación win-win tanto para el corporativo como para el emprendedor. Típicamente termina pasando que el corporativo absorbe lo que más le interesaba del startup y listo, ¿no? Se queda con la tecnología, con la base de clientes, con sabe Dios. Entonces no siento que es necesariamente un win-win situation. He visto muy buenos ejemplos en otros países. Estados Unidos está súper desarrollado de modelos en donde, y me encanta lo que nos dice Celina, que es que creo que si un corporativo realmente crea un fondo, pero ya es un fondo, ya es un mindset completamente distinto, donde es el anchor investor, pero hay otros inversionistas y el que está liderando el fondo es una persona X, no tiene que ser del corporate, has contratado a un experto en hacer eso y está manejando esto con una filosofía de diversificación de riesgo de portafolio y voy a traer, no sé, 15 emprendimientos en una especialidad. Ahí sí creo que hay una posibilidad de generar mucho valor, que esos emprendedores logren salir adelante, que se beneficien de trabajar entre ellas. De hecho, hay mucho cross-pollination que puede ocurrir. Trabajar con el corporativo los va a ayudar muchísimo. Y si el día de mañana el emprendedor decide que uno de los corporativos, el anchor u otros, sean los que le hagan el exit, fantástico, ¿no? Porque así nació. Ellos sabían desde el inicio que eso es lo que podía pasar. Estaban siendo uno de sus inversionistas iba a ser un corporate, pero también habían otros inversionistas en ese fondo, ¿no? Y entonces también podía ser un VC, podía ser quien sea. Creo que es una estructura un poco más libre. La he visto funcionar, muchos corporativos en Estados Unidos la usan y les sirve mucho más para ver desarrollo de nuevas tecnologías. O sea, ¿qué están haciendo en tecnología que yo no estoy haciendo? Ok, ven y trabaja con mi equipo, yo aprendo, yo te ayudo y tú sigue con tu vida. Pero yo ya entendí cómo se hacía esto, lo incorporé, lo absorbí. Te hago una oferta por comprarte la compañía y si te parece que es justa, ok, y ya vemos, ¿no? Te quedas como el director del producto, y ya ven. Pero estamos años luz. O sea, todavía no veo, va a ser es el primer ejemplo que yo escucho concreto de algo que podría ser una situación que me parecería que podría funcionar. Tenemos espacio para 2 preguntas del público. No sé si alguien quiere preguntar. Ahí hay una. Hola, muchas gracias. Justo estaba anotando mi pregunta. Hace poco escuché y se me hacía mucho sentido de que el área de innovación en alguna empresa podría provocar quitarle la iniciativa o la responsabilidad a las demás áreas o empleados tal vez antiguos de innovar, ¿no? Enfocando todo el foco o la responsabilidad en solo una área, desaprovechando un poco el background de esa experiencia que ellos podrían tener. Tal vez sería bueno migrar hacia una filosofía de impulsores de innovación hacia la empresa y generar pequeños hackathons, tal vez como un ejemplo, entre todos los empleados generando equipos multidisciplinarios y así impulsar la innovación desde muchas áreas y muchos enfoques dentro de la empresa. Celina, vos creo que es una pregunta que va con nombre. Sí, encantada. Yo creo que partes de la premisa de que la innovación sucede de una manera aislada en los equipos de innovación y creo que eso no es el ideal. O sea, lo que debería de suceder es que se configuran equipos en parte de quienes trabajan en el área de innovación y en parte de miembros de las áreas correspondientes de las empresas. Y esos equipos a lo largo de varias semanas trabajan en conjunto, sabiendo que solamente la mitad del equipo que viene de la empresa se va a tener que quedar con la tarea de hacer esa innovación sostenible. Y de alguna manera eso contamina no solamente el equipo que trabajó en la iniciativa, sino toda la empresa, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo de que hay muchas oportunidades de ver la manera de hacer eso a mayor escala todavía y creo que Salto, que es la aceleradora del grupo, es un ejemplo pero partiría de la premisa que en el trabajo del área de innovación no es generar grandes ideas para las empresas, sino facilitar que quienes están en las empresas tengan las ideas y tengan las herramientas para sacarlas adelante y que trabajen en las condiciones para que eso se pueda dar. Entonces, nada, en resumen, no es que
seamos aislados, que generamos ideas, sino facilitamos la generación de ideas y las condiciones para que se puedan dar dentro de las empresas. Martín, no sé si quieres complementar algo por tu experiencia en Pacasmayo. Yo diría que todo lo contrario. Creo que es uno de los objetivos del área de innovación debería ser que justamente las otras áreas nunca pierdan su capacidad de innovar. Debería haber un KPI clarísimo. Yo me acuerdo que cuando el gerente general me propuso crear el área, él me dijo, ya creo que quieres el área, pero te pongo un reto. Dentro de 5 años el área no debería existir, porque lo que debería pasar es que dentro de 5 años ya todas las áreas deberían haber absorbido mucha de la metodología, el mindset, etcétera, las habilidades, y ellos poder hacerlo solos. Van 8 y ahí sigue el área con sus 20 personas, pero lo cual me hace muy orgulloso. Pero creo que es por otra razón, es por la razón que mencionaba antes, que es que evolucionó, se convirtió en un espacio distinto, y ahora cuando veo la cartera de proyectos que están viendo, o sea, el otro día escuché, imagínense, una cementera estaban pensando en fintechs, o sea, ya, se fue para otro lado, pero fintech vinculada con la industria de construcción, obviamente, pero creo que evolucionó naturalmente y al final no, tienen que trabajar de manera colaborativa con toda la organización. Una última pregunta. Ahí había una. Yo tengo una. Pero ¿Cómo están? Yo soy Michelle, cofundadora de Amela, que es un ecosistema para mujeres emprendedoras en tecnología. Y antes de fundar Amela, tuve la oportunidad de trabajar en Nazca y de liderar todo el programa Entrepreneur in Residence. Y uno de nuestros mayores aprendizajes para incentivar a construir como nuevas compañías fue alrededor del ownership que sentían los emprendedores cuando estaban construyendo, ya sea dentro de un lab de innovación o un corporate, y en nuestro caso un fondo también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes dentro de cada una de sus organizaciones para generar estructuras y dar incentivos a estos emprendedores o equipos que están liderando estos nuevos modelos de negocio para seguir como expandiendo, creciendo y sentir que también están ellos muy involucrados? Y bajo esa línea, ¿cómo hacen para que se vuelva atractivo también para otros inversores que puedan entrar en el futuro y generar esta expansión y crecimiento de las compañías, ¿no? Celina, creo que es un poco parecido al ejemplo que tenéis en educación, ¿no? No necesariamente. O sea, yo creo que cómo incentivamos, creo que el primer paso es identificarlos, encontrarlos, conversar con ellos y trabajar con las personas que quieren sacar ciertas iniciativas adelante, como ser un apoyo en ellos y proponerles un proyecto, ¿no? O sea, yo creo que desde la misma oferta del laboratorio ya se incentiva que una iniciativa de innovación dentro de una empresa pueda salir adelante, ¿no? Y ahí viene el adaptar la oferta justamente a las necesidades del grupo. Entonces creo que el primer paso es ir identificándolos, y suena más fácil de lo que es, porque en un grupo como es Intercorp, que consiste de casi 40 empresas con 100.000 empleados, hay muchas buenas ideas, y mapearlas y tenerlas presente es más difícil lo que crees, pero identificarlos y luego ayudarles a ellos a sacarla adelante es un incentivo de por sí. Y luego, ya una vez que estás trabajando la mano con ellos, ya cómo sigues incentivándolo depende muy del caso, ¿no? Sí, yo te diría que al principio lo hicimos a dedo. No funciona muy bien, pero comenzamos así. Segundo, lo comenzamos a hacer voluntario. Quien quiere hacerlo, levante la mano, lo hacemos abierto. O tú traes ideas o tenemos una idea de quién la quiere desarrollar. La condición es que todos sabían que si querían hacer eso, no es que eso era más trabajo para ellos. O sea, no reemplazaba su trabajo, sino que podíamos ver cómo hacíamos para repartir parte de su chamba, pero todo proyecto de innovación iba a implicar que ibas a trabajar un poco más, y entonces ahí automáticamente asumían el compromiso. Sí. Digamos hipotéticamente que la iniciativa se convierte en un spin-off y sale, tiene que haber equity de todas maneras. Tiene que haber equity. Sin equity esto no funciona, y con equity viene una negociación un poco difícil, que es, oye, ¿qué hacemos con tu sueldo, ¿no? Entonces, pero eso es un tema aparte. No recomiendo que necesariamente le ofrezcas un puesto de liderazgo a alguien que está en la corporación, porque vas a tener esta fricción natural. Entonces te toca salir afuera, pero la persona que está afuera
tiene que entender que tienes que balancear un poco esto. Y los inversionistas tienes que tener un cap table razonable, ¿no? O sea, no puedes valorizar tu empresa a unas cifras alocadas, tienes que entender cómo funciona el mundo de venture capital y al final tienes que entender que acá tiene que haber una situación win-win para todos, entonces mantén tu cap table razonable con un buen chunk para los emprendedores y para los key hires, que se parece más al cap table más de venture building, no necesariamente al de un startup. Yo creo que es muy buena pregunta, Michelle, y ayer, de hecho, en una conversación que teníamos aquí fuera, una persona decía, ese modelo no funciona, el venture building. ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿no? Y creo que es bueno que seamos conscientes de cosas que han sucedido en el pasado, ¿no? Y que han hecho fallar a ciertos venture builders, ciertos corporate venture builders, y que aprendamos de ello. O sea, si aquí solo decimos todo lo que hacemos bien, y si no construimos solo lo que hacemos mal, y creo que también, como es una nueva oleada y como es un nuevo modelo, estamos siendo creativos y estamos validando nuevas formas de remuneración que exijan, o sea, y que pongan ese skin in the game sin necesidad, o sea, de que sea con un equity desde el inicio, ¿no? O al menos desde el inicio, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que dice Martín, o sea, tiene que haber un stake, tiene que haber un compromiso y eso lo logras con ese equity, con esos diferentes formatos, y la realidad es que hemos creado 2 venture builders en México en los últimos años, estamos validando diferentes modelos de remuneración y me encanta que cada año vamos teniendo diferentes insights y estoy seguro que dentro de 1 o 2 años tendremos un modelo un poco más robusto, pero estamos aprendiendo, ¿no? Y creo que ya que somos los innovadores los que estamos aquí, tenemos un poco también el deber de encontrar esos mecanismos nuevos que consigan ese skin in the game de una forma directa con la remuneración y también de una forma indirecta, como decían mis compañeros, a través de otros incentivos. Bueno, eso sería todo. Tomás es convencido de que el modelo va a funcionar en el Perú. Estaremos atentos de ver cómo se desarrolla el Venture Building a nivel local. Muchísimas gracias a los 3. Un aplauso, por favor.